La vía devocional o bhakti surgió en el sur de la India entre los siglos VI y X como una forma de reacción a la religión fuertemente institucionalizada de los brahmanes, que utilizaban el yoga y por lo tanto el control de los sentidos y del cuerpo, la teología y el sánscrito como vehículos para relacionarse con lo divino, y que además restringían esta relación a la casta superior a la que ellos pertenecían. En el sur de la India, como decía, entre miembros de las castas denominadas inferiores surgió la necesidad y la reivindicación del derecho a relacionarse con lo divino. Para ello eligieron vehículos distintos, modos distintos, más centrados en el sentimiento, en la emoción y también en la reivindicación del cuerpo como sede privilegiada para relacionarse con lo divino. Es por ello que en un principio la devoción o el bhakti lo que hace es buscar un Dios personal, un Istadevata, que represente mejor la circunstancia en la que ha crecido o las circunstancias que rodean al devoto, y que por lo tanto le faculten de una manera más cualificada para relacionarse con lo divino. Al principio, por supuesto, los brahmanes se opusieron a legitimar esta vía devocional, pero luego muchos de ellos, y usando también el sánscrito, escribieron a lo largo de la historia hermosos himnos devocionales. No fue hasta Ramanuja que se legitimó también filosóficamente esta vía devocional, pero lo principal quizás no sea esta lucha de legitimaciones entre brahmanes y no brahmanes, entre el sánscrito y las lenguas vernáculas, sino el hecho de que estamos ante un modo nuevo y enormemente fructífero de relacionarse con lo divino. Coherentemente con este modo de relacionarse con lo divino, muchos de estos grandes representantes del devocionalismo bhakti fueron grandes poetas también. De hecho, yo creo que la India es el gran país o la gran civilización, la gran cultura de la historia que más poetas devocionales, que más poetas religiosos y de mayor calidad ha dado. Cientos o miles de ellos podrían competir con los grandes santos poetas de la tradición occidental. A lo largo del tiempo, a lo largo de estos 15 siglos aproximadamente que el devocionalismo bhakti sigue vigente en la India, ha habido muchísimas escuelas escuelas relacionadas o digamos centradas en Shiva y sus diferentes aspectos, escuelas centradas en Vishnu y sus diferentes aspectos, escuelas centradas en la diosa y sus diferentes aspectos, y también escuelas un poquito más abstractas sin un Istadevata o Dios personal detrás que las apoye. Por ejemplo, la de la religión Sikh, que centra en el nombre y en la palabra el principio y de su relación con lo divino. En una civilización como la India, donde en tantas cosmologías y tantas filosofías hablan del sonido o palabra original a partir de la cual se despliega el universo, no es extraño que esa palabra o sonido original se hayan convertido en miles, decenas de miles de grandes textos y poemas profundos, religiosos y enormemente llenos de metáforas, de símbolos, de alegorías y de emociones que incluso leídas en traducción emocionan. Hay mucha diferencia entre estas distintas escuelas devocionales que han ido surgiendo a lo largo de estos 15 siglos, las del sur y la del norte, la del medievo y las más contemporáneas, las que están centradas, como decía, en Shiva, Vishnu o alguno de los otros dioses, pero todas coinciden en reivindicar los sentimientos y las emociones como sede, como vehículo, como lugar donde Dios puede hacerse más presente en nosotros. Vivimos, como sabe cualquier aficionado al hinduismo, en el Kali Yuga o la Kali Yuga, que es lo que sería el equivalente a nuestra edad de hierro, la edad más alejada de las grandes verdades trascendentes, y precisamente por eso la edad en la que es más apropiada este tipo de relación con lo divino. La devoción, el bhakti, es el modo en el que uno puede relacionarse con Dios
en el Kali Yuga, el modo en el que uno puede hacer más cercana esa relación, más posible y más honda esa relación, y donde uno puede encontrar en ese modo de relacionarse con lo divino un sendero para la salvación personal. Como decía, los grandes nombres del devocionalismo Bhakti fueron también grandes poetas. Escribieron en muchas lenguas distintas, algunas de ellas dialectos medievales, y yo me he permitido a lo largo de mi enamoramiento de esta forma de relacionarse no solamente con lo divino, sino también con el mundo, con la palabra, con uno mismo. Me he permitido, como decía, ir haciendo a lo largo de 30 años versiones de estos, o muchos de estos poetas, casi 100, a partir de sus versiones en lenguas occidentales. Ha sido así porque prácticamente la suma de estos casi 100 poetas de los que yo he hecho versiones escribieron en 20 o 30 idiomas y dialectos antiguos que es prácticamente imposible de dominar. Así que me he permitido esta licencia de hacer versiones de los poetas devocionales, procurando que el resultado final no sea una traducción o no sea una traducción, sino que suene también a poema, que se pueda leer como poema, con la idea de que nos emocione, de que nos ponga en contacto con alguna verdad revelada, que nos indique el camino para relacionarnos nosotros también con el Dios que llevamos dentro, con el Dios que ha hecho de nuestro cuerpo su propia sede. Voy a leer algunas de estas versiones de algunos de los poetas de los que me enamoré a lo largo del tiempo, y voy a empezar con una de las primeras. Como decía, el Bhakti o el devocionalismo Bhakti surgió en el sur de la India, y casi todos los primeros poemas de este movimiento se escribieron en tamil. Una de las primeras en hacerlo fue la gran Karaikal Amayar, una poeta que vivió en el siglo VI y de la cual se cuenta que era una mujer enormemente bella y que tenía algún tipo de conexión inconsciente con lo divino que hacía de ella alguien especialmente milagroso, especialmente relacionado con Dios. Pero ella no se daba cuenta, quien se dio cuenta fue su marido, que como no quería asumir las obligaciones que le hubiera supuesto vivir con una santa, decidió abandonarla sin mayores explicaciones. Cogió, se fue, él era un mercader, se asentó en un lugar lejano, allí fundó otra familia, pero con el tiempo fue encontrado por uno de los hijos que tuvo con Karaikal Amayar. Este hijo le reprochó que la hubiera abandonado sin darle explicaciones, así que él volvió y le dijo: mira, me fui porque tú eres una santa y yo no quiero ser el marido de una santa. Fue ahí donde Karaikal Amayar tomó conciencia de su condición y decidió abandonar su vida, digamos, normal, entre comillas. Se retiró a un crematorio, a una especie de lugar medio selvático a las afueras de su ciudad, donde se cremaban los cadáveres, y decidió dedicar el resto de su vida a honrar al dios Shiva, a uno de los aspectos del dios Shiva, el más macabro, el más descarnado, el que se aparece precisamente en los crematorios. Para evitar, ya que era tan hermosa, la tentación a la que le sometían constantemente sus pretendientes, los muchos pretendientes que le salieron cuando ella se separó oficialmente, por decirlo de alguna manera, a su marido, le pidió a Shiva que la convirtiera en un ser monstruoso, y Shiva se lo concedió. Se convirtió en una mujer demacrada, de aspecto horroroso, que es como se la representa hoy todavía en múltiples templos, o como se la ve en múltiples templos del sur de la India. Voy a leer un poema breve de Karaikal, donde se ve precisamente el lugar desde el cual ella digamos, encuentra inspiración para escribir sus poemas. Sentada sobre un árbol, balancea las piernas, rasca un tizón y con su polvo negro escribe sin dejar de gritar y de reír y de mirar con miedo alrededor.
De repente da un salto esta mujer salvaje, porque las llamas de una pira crecen y amenazan quemarla junto con el cadáver. Arrojando cenizas con sus manos, logra extinguir el fuego. Es un lugar terrible, pero también sagrado, y allí danza el Señor resplandeciente. Hablando de la danza de Shiva, que crea y destruye el mundo y que también es símbolo de no solamente de un éxtasis incontrolable, un éxtasis superior, sino también del juego de la creación, del lila, ese concepto en sánscrito que remite al hecho de que el mundo fue creado por juego y que cuando uno se da cuenta de eso es cuando se convierte realmente en un devoto, cuando se convierte realmente en alguien conectado con el juego original, cuando alguien se decide tomar parte o formar parte conscientemente de ese juego que crea y destruye el universo. El segundo poeta que voy a leer es Vasavana, vivió en el siglo XII y escribió en Kannada, y de él se cuenta que, bueno, después de una serie de vicisitudes en la corte y de haberla abandonado, encontró a su dios personal, a su Ista Devata, en la confluencia de 3 ríos. Por eso su señor o su dios se llama Señor de los ríos que confluyen. Con el tiempo fue reclamado, una vez que su fama de persona santa llegó a oídos de digamos, los que mandaban, los que gobernaban en su zona y en su época, fue llamado a participar de las labores de gobierno. Acabó fundando una comunidad utópica que, como casi todas a lo largo de la historia, acabó mal, incluso con muertos, y decepcionado del fracaso de su vuelta, digamos, a la vida laica y de sus principios políticos, religiosos frustrados, regresó al lugar donde confluyen los 3 ríos. Ella escribió poemas como este: haz con mi cuerpo el mástil de un laúd, con mi cabeza arma su calabaza de resonancia, pon mis nervios de cuerdas y utiliza mis dedos como clavijas, luego embrázame firme y canta tus 32 canciones, oh Señor de los ríos que se encuentran. Se ofrece, como hemos visto, como instrumento para que Dios haga música con él, para que Dios extraiga esas notas musicales que remiten a ese sonido originario del cual procede del universo y procedemos cada uno de nosotros. El cuerpo de Vasavana es el laúd, es el sitar, es cualquier instrumento musical que Dios, a disposición de Dios, para que él se escuche a sí mismo y escuche las notas de la creación. El siguiente que voy a leer es Chandidas, que vivió entre los siglos XIV y XV, que escribió en bengalí y que dedicó, al contrario que los 2 anteriores que hemos leído, sus poemas al dios Krishna, o una de las modalidades del dios Krishna. Él era brahman de nacimiento, pero se enamoró de una lavandera, de Rami, que también fue una gran poeta devocional, y por eso fue expulsado de su casta. Aunque en algún momento volvió a ser expulsado, volvió a autoexpulsarse, porque su amor por Rami era superior al amor por su casta y porque ese amor le había descubierto verdades esenciales que él necesitaba vivir al margen de esos rituales y de esas obligaciones a las que su casta le exigía. Se cuenta que después de pasar una vida cantando y construyendo hermosos poemas devocionales, sobre todo el famoso poema largo que narra los amores de Radha y Krishna, murió. Hay 2 versiones sobre su muerte. Una de ellas dice que la mujer de un rey se enamoró de él, y el rey celoso hizo que le descuartizaran unos elefantes, 4 elefantes, cada uno de los cuales estaba amarrado a uno de sus miembros. Hay quien dice que un día estaba recitando uno de sus extáticos y emocionantes e intensísimos poemas amorosos guión eróticos, y la casa a la que se cobijaba no pudo resistir tanta emoción y se acabó derrumbando sobre él. Él tiene un poema
que resume muy bien cuál era su actitud y la actitud de la mayor parte de los poetas devocionales de la India. La tierra del amor será mi patria, y allí alzaré la casa del amor. Será el amor el único vecino, el más amigo. Del amor serán las vigas y las puertas. Amor ocupará todo mi tiempo. La esperanza de amar me mantendrá con vida. Ella será tan solo mi alimento. Sabiendo que el amor será mi cama y arropado con sábanas de amor, una nube de amor me envolverá. Estaré bien atento a la llamada intensa del amor. Beberé en un océano de amor. El amor me pondrá el cáyal en los ojos. El amor es lo único que busco, la fe que me sustenta. Por el amor me ofrezco en sacrificio. Y dice Chandidas, me pondré guapo y luego, con las piernas cruzadas, bajo el árbol cadamba, tocaré con la flauta melodías muy dulces que te enloquecerán de amor por mí. Justo entonces miré, dejándote tan sola, que al fin comprenderás la angustia que ahora siento. Está hablando del amor, del amor que anhela a la amada o al amado, el amor, ese amor superior, que es el amor que espera, que el amor puro que se dispone a celebrar la ausencia o más que a celebrar la ausencia, a creer que en esa ausencia hay una verdad escondida, y ese anhelo, esa pasión anhelante en la que construye la relación con lo divino. Nosotros estamos constantemente anhelando que Dios se haga presente en nuestro cuerpo, que Dios se haga presente en nuestra vida. Ese anhelo es precisamente la emoción que Él busca para cumplir nuestros deseos. Sin un anhelo apasionado, fuerte, lleno de gracia, lleno de ganas de que ese encuentro se produzca, no hay posibilidad de que el amor llegue a nosotros. Hay escuelas shivaístas hay dos dentro de una de estas tradiciones. Sería muy largo pormenorizar o concretar, pero hay dentro de unas tradiciones se habla de dos escuelas, la escuela simio y la escuela gato. En la escuela simio dicen que para que Dios acceda a uno hace falta la combinación de la gracia, querer que Dios quiera que se produzca ese encuentro, pero también de la voluntad propia. Así como la madre de la cría de mono le aferra, eso sería la gracia, el mono también se tiene que aferrar a ella, la voluntad de hacerlo, para que se cumpla el destino divino, el destino místico. En la escuela gato, sin embargo, dicen que simplemente hace falta gracia, que Dios quiera. Así como una gata coge a su cría sin que la cría, digamos, se lo tenga nada, ponga de su parte, la cría no se aferra o no se agarra a su madre, sino que es aferrada o agarrada por ella, así nosotros solamente nos podemos salvar si Dios quiere, si la gracia desciende hasta nosotros. El siguiente poeta que voy a leer es Narsimekta, que escribió en el siglo XV, vivió en el siglo XV y escribió en Gujarati también poemas intensamente eróticos dedicados a las relaciones entre Radha y Krishna. Se dice de Narsimekta que desde muy pequeño se disfrazaba de mujer, de Radha, para ejemplificar este modo de relacionarse con lo divino. Él llegó a casarse, a tener hijos, pero siempre que podía volvía a disfrazarse de mujer para ejemplificar, entre otras cosas, que para Dios todas las criaturas son femeninas, que en este juego de la pasión amorosa, de la pasión erótica también, Dios juega el papel de hombre, y nosotros, cada una de sus criaturas, sea cual sea el sexo de nacimiento que tengamos, jugamos el papel femenino. Bueno, leo uno de los poemas de Narsimekta que describe los juegos amorosos de Radha y Krishna. Esta ha sido una noche tan mágica y hermosa. Sin descanso he jugado con mi amado en la cama, con la excusa de ver su imagen reflejada en mi espejo me ha dado un beso en la mejilla. Tintinea su ajorca y su guirnalda aroma.
se me abraza tan fuerte que se aplastan mis pechos. Me lanzo con ardor a esta batalla y lucho por vencer al cabeza, el divino clan Yadu. Probemos, me doy ánimos, la fuerza del ejército del amor. Mas muy pronto yo soy la ganadora, se rinda mis encantos el Señor de los mundos, y yo sumo más méritos, aplacando el deseo de aquel que es infinito. Igual que el elefante o el león cuando el celo persigue y obedece en todo a su pareja, así el Señor de Narsi, el guerrero divino, lanza el ritmo en el lecho que la gopi le marca. La gopi es la vaquera. Cuando Krishna, es una historia que conocemos bien, cuando Krishna estaba con su familia adoptiva en un pueblo de vaqueros, cuando él tocaba la flauta por la noche, cada una de las vaqueras acudían a su llamada amorosa. Cuando estaban casadas dejaban su sombra junto a su marido, cuando no, y acudían sin más. Cada una de estas vaqueras llegaba a encontrarse con Krishna. Cada una de ellas pensaba que era la única en encontrarse con Krishna. Podía estar Krishna haciendo el amor con 10.000 gopis, con 10.000 vaqueras al mismo tiempo, y cada una de ellas se sentía exclusiva. Es un modo también de simbolizar que cuando Dios acude a nosotros nos hace sentir únicos y lo hace en plenitud, lo hace completo y sin dejarse nada detrás. Esto tiene que ver tiene que ver también con la gracia divina de la que hablábamos antes y con este reivindicar el cuerpo como sede de esa relación con lo divino. El siguiente es uno de los poetas más famosos de la India, más traducidos también, de Kabir, desde las famosas traducciones o versiones que hizo Tagore, que se han hecho, de las que se han hecho muchas versiones ya desde hace casi un siglo en Argentina. Vivió entre los siglos XV y XVI y escribió en hindi, y aunque él tuvo seguidores, tanto hindúes como musulmanes, como suele ocurrir también en estos casos, y por desgracia, una vez que él falleció, sus seguidores hindúes y musulmanes se pelearon por quién se quedaba con su cadáver, los hindúes para incinerarlo y los musulmanes para enterrarlo. Después de que hubiera violencia entre ambas comunidades, al levantar el sudario se encontraron un ramo de flores, dice la leyenda, y cada una de las comunidades se quedó la mitad de ese ramo para cumplir los rituales mortuorios según su tradición. Con muchos de estos poetas, sobre todo lo de la tradición kannada, lo que escribieron en kannada, como Vasavanna y muchos otros, Alama Prabhu, Mahadevikaya, etc., en realidad no escribían poemas fácilmente entendibles, escribían poemas que eran adivinanzas, porque sabían que la verdadera solución a los grandes misterios del universo y a los grandes misterios del alma tenía que encontrarla cada cual por sí mismo. Si te daban la solución ya hecha, era una solución ajena, una solución que no te pertenecía, así que te ofrecían una adivinanza cuya resolución en realidad era una especie de epifanía, de descubrimiento, gracias al cual tú ibas a conectar mejor con lo divino porque lo ibas a entender mejor. Esto no es exactamente una adivinanza, pero está lleno de imágenes muy frecuentes en la literatura devocional y que reúne en un solo poema Kabir. El yo se olvida de sí mismo, como un perro frenético que ladrara su imagen repetida en un templo de vidrio, como un león hambriento que saltara confundiendo el reflejo con la presa hacia el agua de un pozo, como astilla al colmillo un elefante en celo contra el cristal pulido de una roca. El mono cierra el puño y no suelta los dulces y luego lo utilizan para ganar dinero. Kabir dice: oh loro en una rama, ¿quién te ha atrapado? Bueno, después de Kabir, Guru Nanak vivió también entre los siglos XV y XVI, que escribió en Panjabí y que fue el gran fundador de la religión Sikh. Guru Nanak era hijo de un recaudador de impuestos y desde muy joven demostró sus actitudes, convirtiéndose pronto en maestro
de sus maestros. Nanak predicaba la salvación por medio del nombre divino. Dios, el uno sin forma, eterno e inefable, casi presente en el corazón del hombre y que se revela como Sabbath o palabra. Fue el fundador como he dicho antes, de la religión Sikh. Leo uno de sus poemas más conocidos. Incontables tus nombres y lugares, incontables los mundos que se encuentran más allá de los límites de nuestra comprensión. Tu nombre se ha formado combinando las letras de tu palabra. Con palabras te damos un nombre y te cantamos. Con palabras podremos transmitir todo conocimiento. Con palabras rezamos, te dedicamos himnos, hablamos y escribimos el diario acercarnos a tu vera. Con palabras leemos el futuro que los hombres llevamos inscrito en nuestra frente. Tú eres la palabra, pero tú no estás atado a las palabras. Con palabras podemos ser testigos de la grandeza de tu creación, pero ¿cómo expresarla? ¿Cómo hablar del eterno y del sin forma? No soy digno de ser sacrificado a ti, solo lo que te place es bueno. El siguiente es Duryati, que tenía fama de haber sido una persona con cierta afición a los placeres, pero que en un momento determinado descubre su devoción por Shiva y decide dedicarse el resto de su vida a cantarle, a escribirle poemas en un lugar donde él, hay una historia larga que no me da tiempo a contar, donde él demuestra que tanto la serpiente como la araña como el elefante son dignos devotos a la altura de cualquier ser humano de Shiva y hacen dan pruebas de eso en una serie de sucesos míticos que obligan a Shiva a reconocerles como devotos de plena condición. Duryati se pasó el resto de su vida cantando a la araña, a la serpiente y al elefante en sus poemas, y también a recordar su pasado, digamos, de aficionado, como decía antes, a los placeres. Por ejemplo, este poema: mi mente está asqueada de sí misma, pero no lo bastante. Rechaza los placeres que se esconden entre los muslos jóvenes de las mujeres, pero no lo bastante. Corta los dulces lazos del apego y la ilusión que nos apega a riquezas, amigos, familiares, pero no lo bastante. Te ofrece sus servicios con amor, pero no lo bastante. Señor de Kalahasti, somete de una vez mi mente, haz que descanse. El siguiente es Tukarán, también uno de los más grandes, de los más reconocidos. Se dedicaba a los negocios familiares hasta que entró en bancarrota. Tukarán vivió en el siglo XVII y escribió en marathi, y utilizó, a partir de que entrara en bancarrota y se dedicara, digamos, plenamente a cantar las grandezas del Señor, se dedicó a hablar con él como un comerciante habla con otro comerciante, con uno de sus clientes. Utilizó el lenguaje que él conocía bien de los negocios que había estado llevando hasta ese momento para relacionarse con Dios, al que en muchos momentos le dice que está en bancarrota y que él se convierte en su prestamista, o al contrario, que deje de engañarnos a sus clientes o devotos. Tiene muchos poemas muy directamente relacionados con este aspecto o con este lenguaje que hace a Dios muy cercano, que le hace muy cotidiano, que le hace muy entendible, y que por eso mismo tuvo tantos y tiene tantos seguidores Tukarán todavía hoy en día. Además era maravilloso haciendo metáforas precisamente emanadas de esta cotidianidad y que ejemplificaba bien la relación de los hombres con lo divino. Por ejemplo, este poema titulado El lisiado. Señor, soy un lisiado sin manos y sin piernas. La madera con ruedas en la que se desplaza lo que queda de mí
sin freno se desliza velozmente contra vallas, espinos y tocones. Como también soy huérfano, nadie me cuida, nadie. Me impulso sin parar y cruzo todas esas puertas del nacimiento y puertas de la muerte. Qué triste y qué cansado y qué triste, ni un alma compasiva que me libre de este rodar agónico. Oh, ven a mí, Pandari, el mismo Hari al que cantan todos los santos, el que a los mutilados les devuelve los miembros. A todos les mendigo, oh mis padres, mis madres, oh padre de los huérfanos, dadme algo de comer, pero todos me ignoran. Sin nadie que me ayude, mas perseguido Dios por la esperanza, me muevo infatigable de un lugar para el otro. Lo que hice mal, lo que hice bien, no sabría decir, ni cuáles mis pecados. Floto sobre la vida sin memoria, como una mariposa incapaz de alcanzar la llama que la queme. Oh santos, otorgadme el regalo de la vida. Vengo desde muy lejos para que me curéis. Dice Tuca, he tenido la suerte de poderme postrar a vuestros pies y pediros alivio para un pobre lisiado. Terminaré con Setraya, que escribió en Telugu, vivió en el siglo XVII, y que en todos sus poemas utiliza el lenguaje que utilizaría una prostituta sagrada en un templo a la hora de dirigirse a sus clientes, a la hora de establecer un trato con sus clientes. Por ejemplo, en este poema, en el que una joven se está quejando a su amiga de las tretas con el que Dios, el Dios Krishna, se ha usado para hacer el amor con ella. Esas amigas mentirosas me dijeron que él era mujer y ahora vivo atormentada por lo que hicimos. Al principio pensé que era mi prima. Al inclinarse para saludarla, me bendijo diciéndome: pronto te casarás, no te preocupes, yo mismo traeré al hombre de tu vida. Estos pequeños pero firmes pechos tuyos muy pronto se llenarán, decía, mientras me los acariciaba y me los arañaba con la puntita de sus uñas. Comamos juntas, sugirió, y me pasó un brazo por la espalda y empezó a alimentarme como un novio a una novia. Esas amigas mentirosas, me dijo entonces, mi marido está fuera, ven a casa conmigo. Y allí nos acostamos en su cama y al rato escucho que susurra: estoy tan aburrida, ¿qué tal si nos besamos? Qué pena que seamos dos mujeres. Cuando medio dormida, bajo la guardia, ella maquina cómo aprovecharse. Esas amigas mentirosas. Y dice: no tengo sueño, hagamos como si alguna de nosotras fuera un hombre. Pensando que ella era una mujer, me puse a cabalgarla. Esa fue la oportunidad que llevaba esperando. Me agarra con firmeza y se deja llevar por sus deseos. Dejando de fingir, el malvado confiesa: soy tu muba Gopala, y comienza a tocarme con sus manos expertas y hace el amor conmigo. Esas amigas mentirosas. Muchas gracias.